Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, en otro lunes de añoranzas de electricistas, estamos aquí para contar una parte más de la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y agradeciendo, como siempre, al Radio Esme, especialmente a Iván y a la jefa, pues porque ellos nos permiten que llegue a las redes famosas, que puedan verme en la mañana, en la tarde, a la hora que gusten, e incluso que puedan ver programas de otros días, pues es gracias a Radio Esme que ellos colocan este programa de historia del sindicato en Facebook o en YouTube. No sé si ahora hasta lo hagan en TikTok. Pues bien, les quiero platicar una cosa extraña. Cada que tengo que hacer el programa previo, pues tengo que ver de qué les voy a platicar, cuál es el tema. Y en ocasiones hago un apunte para poderles platicar de eso. Por ejemplo, aquí tengo un apunte que hice un día. Hoy no lo voy a leer ni lo voy a exponer, pero es un ejemplo de cómo de repente decido de qué les voy a hablar. En este esquema tiene unos puntos. En general, ahora que lo veo que se trata de las huelgas en el sindicato, de cómo el sindicato ha hecho huelgas, movimientos de masas, movimientos de todos los trabajadores para definir cosas. Y las fechas que tengo los años, porque no son años, son fechas, que tengo aquí marcados son los siguientes: 1916, 1935, 1936, 1956, 1952, 1976, 1987. Y entonces ya definido, ahorita ya me recuerdo de que puedo hablar de estas cosas. Sería muy interesante que todos los trabajadores electricistas, los representantes o incluso los miembros del comité, al decir yo las fechas, ya sepan de qué estoy hablando. Que todos ustedes, los trabajadores y trabajadoras, sepan de qué hablo. Y lamento decirles
que seguro que no saben. A lo mejor una o dos fechas seguro que podrían saber, pero la mayoría seguro que no saben, no. Contra muchos que opinan que los electricistas saben su historia, yo me atrevo a decir que no han estudiado, no tienen buena memoria, tienen que estar repasando o buscar las fechas. Y este es el ejemplo. 1916, sí, es la huelga general. Y nos sorprende a todos, debemos sorprendernos porque propiamente a un año de haber creado el ESME, logran convocar y lanzarse a una huelga general. Y lo logran a través de una convocatoria para todo el movimiento obrero de la capital, a través de la Confederación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, que ya habían fundado y creado a partir de marzo de 1915 y van reuniendo poco a poco a los sindicatos industriales, a los sindicatos de fábricas de la capital. La demanda fue que se pagaran los salarios de todos los trabajadores, primero un peso, la jornada, y segundo que fuera en oro. Y eso al intrometerse el carrancismo al movimiento, a determinar el movimiento obrero, y al que los patrones de todas las fábricas no quisieran pagar ni un peso por jornal, ni que fuera en oro, obligó a los sindicatos, en especial coordinados en la federación en parte por el ESME, a lanzarse a la huelga general. Era un peso en oro, lo mínimo para medio sobrellevar la vida. 1935. Hay varias huelgas en el país, en especial en el norte, y hay una amenaza de que Plutarco Elías Calles desea todavía dirigir al país y ya no es presidente. En alianza con la CROM, la Confederación Regional Obrera Mexicana, que dirigía Luis N. Morones, están en contra de las huelgas y las huelgas están pidiendo aumento de salarios y organización autónoma e independiente. Para coordinar la movilización en apoyo a las huelgas, el sindicato crea el Comité Nacional de Defensa Proletaria, que al año siguiente le va a permitir convocar a todo mundo o convocar a través del Comité Nacional de Defensa Proletaria a crear una organización nacional. Se crea la CTM. Hay un gran debate por crear la CTM y el ESME, los dirigentes del ESME, cuando se les propone ser parte de la dirección de la CTM, dicen no, no podemos ser parte del comité de la CTM porque tenemos una tarea pendiente en Compañía de Luz. Su tarea pendiente estaba desdoblada en dos cuestiones. Una, elaborar nuevos estatutos contemporáneos para un sindicato moderno, ágil, y plantear el mejor contrato colectivo
que podía obtenerse por aquellas épocas. Mejorar su contrato colectivo. Tenían la base mínima, pero no fueron parte del comité ejecutivo de la CTM para los representantes, el comité del ESME, dedicarse a la preparación del contrato colectivo de trabajo. Y, por ejemplo, una cláusula fundamental fue que la reorganización industrial, la modernización de la empresa y la innovación tecnológica, en especial para la industria eléctrica, era indispensable y debían lograrla sin despido ni reajuste de trabajadores. En el contrato colectivo prepararon una cláusula que decía impulso a la modernización y a la innovación tecnológica sin despidos, con participación de los trabajadores. Eso no existía ni en el ESME, ni en compañía de luz, ni en ninguna empresa ni contrato colectivo. Se logra. Señalar la jubilación de los trabajadores después de 30 años de trabajo estaba en esa propuesta. Entonces, no son parte del comité ejecutivo, pero son la esencia de la formación de la CTM, la primera central democrática independiente y autónoma del movimiento obrero mexicano. 1952. Habían tenido durante 10 años, desde 1942 hasta esa fecha, un comité central autoritario, impositivo, que ha dado la espalda a los trabajadores, que ha modificado el estatuto, que está pidiendo constantemente préstamos que no necesitan los trabajadores, que pide cuotas extraordinarias y les descuenta más dinero al salario, que controla las asambleas, que las planillas, cada que hay elecciones, están formadas por los mismos miembros del comité central, es decir, la democracia del sindicato ha desaparecido. Y en 1952, hartos, cansados de tanta injusticia, de tanta imposición, de tanto autoritarismo, a través de la comunicación entre departamentos, convocan fuera del edificio sindical, en uno de los patios de estacionamiento de transportes en la calle de Verónica, convocan asamblea general y empiezan a discutir el regreso de la democracia sindical. Por eso el movimiento se llamó Movimiento de Verónica, porque se hace en los patios de transportes del local que está en la calle de Verónica. El movimiento de 1952 fue masivo, fue contundente, contuvo al comité ejecutivo de la época, perdón, y entonces logran desterrar a un comité autoritario, antidemocrático y especialmente, podríamos decir, antiestatutario, porque habían removido las bases de la democracia modificando los estatutos. El movimiento de Verónica
se realiza como un movimiento generalizado de todos los trabajadores en cada uno de los departamentos y logran retornar a la democracia sindical. En 1956 hay un movimiento de varios departamentos para marcar el camino de las demandas desde los trabajadores, para mostrar que hay todavía resabios del Comité de Rivera Rojas. El movimiento especialmente del Departamento de Tabuladoras, coordinado por una de las mujeres más importantes del Sindicato Mexicano de Electricistas en su historia, Esperanza Limón Ayón, logra meter dentro de los proyectos de los trabajadores a el comité y a su secretario general. Conexiones y medidores, otro departamento al cual había llegado un joven representante junto con Esperanza Limonayón, logran darle un giro al proceso sindical de esos años. Obligan al democrático Agustín Sánchez de Lin a tomar decisiones que surgen de los departamentos. Esperanza Limón y Julio Pineda Hurtado son la base del retorno de las bases del timón desde abajo. A su vez, eso va a llevar a que finalmente se convoque a una legislativa de estatutos y se modifican retomando las bases democráticas y plenas de participación de 1936 para consolidar en su parte sustantiva los estatutos que había destrozado Juan José Rivera Rojas. 1976. Hay una movilización en provincia, en los estados, en la zona donde controla la electricidad, Comisión Federal de Electricidad, porque desde 1960 se ha tratado de unificar a los tres sindicatos electricistas y fusionados de manera autoritaria los sindicatos de CFE, surge en 1972 ese comité, ese sindicato unificado, a través de los electricistas federales y su sindicato nacional y a través de el STERP y los sindicatos o trabajadores que se llamaban democráticos, el sindicato oficial y el sindicato democrático, el STERP. De ambos sindicatos surge el SUTER, pero a partir de la plena fusión de ellos hubo una constante movilización que en 1976 llevó a la huelga de los electricistas del STER por tratar de validar la democracia sindical en el SUTER, la tendencia democrática. Todo el año de 1975 a 76, el ESME se vuelca en apoyo de la tendencia democrática. Llevamos, les dije, había una, dos, tres, cuatro, cinco, seis fechas y falta la última, que es 1987. En este año, durante todo 1986, hubo movilizaciones, reuniones, asambleas
generales en todo el país, de todos los sindicatos, porque la crisis económica provocada, decimos nosotros, desde el gobierno de Echeverría, era un juego sin fin para atacar, para tener en situación oprobiosa las condiciones de vida de los trabajadores. Y empezaron huelgas, empezaron foros, empezaron movilizaciones. Al final del año se está convocando a acciones urgentes de obvia resolución, es decir, el movimiento obrero nacional, tanto sindicatos independientes como sindicatos oficiales, convocan ya a detener la injusta situación económica, la crisis que especialmente padece, sí, el país como crisis económica, pero sobre todo los trabajadores y sus salarios. Hay un ambiente nacional de constante movilización obrera. Se convoca en consecuencia a una huelga nacional, a un paro, por el aumento emergente de salarios, un aumento de emergencia a los salarios. Se discute ampliamente en enero y en febrero se lanza la huelga. Se convoca la huelga general donde toda la CTM y todos los sindicatos independientes están de acuerdo. Aumento general de salarios para la clase obrera. Febrero, finales de febrero. Se convoca la huelga y estalla solamente la huelga en Compañía de Luz. Solo el ESME quedó en el estallamiento de la huelga. No hubo huelga en ninguna fábrica, ni empresa, ni taller de la CTM. No hubo una huelga tampoco en ninguna de las empresas estatales o paraestatales. No hubo huelga ni en tranviarios, ni en telefonistas, ni en electricistas, excepto la que convocó y realizó el Sindicato Mexicano de Electricistas en febrero. Y al ser el único sindicato que se lanza la huelga por el salario de emergencia, resulta que entonces fue muy fácil decir que era una huelga ilegal, que no era pues legal y que se tenía que regresar al trabajo. Intervienen, requisan Compañía de Luz y les dicen su huelga es ilegal, no está permitida por la Constitución. Este no es el tema, fíjense, nada más es un apunte que tengo, que encontré en medio de esta revista, que con claridad dice el título de toda la revista, Informes de la Reestructuración. Octubre-noviembre de 1967. Todo el contenido es el informe que hace el Comité Central a los trabajadores sobre la reestructuración que se realizó en 1960.
Trae en el especial el informe de Luis Aguilar Palomino, de Jorge Pérez Montes y de Óscar Waldo Medina acerca de la reestructuración, es decir, del secretario general, del secretario de Trabajo y del secretario del Exterior, de cómo informan ellos a la Asamblea General Extraordinaria en noviembre de 1967. Y me entró la duda si de esto era el tema o si del esquema que me encontré. Asimismo, me encontré un trabajo que se llama La productividad en el sector eléctrico, la experiencia del ESME. Es un trabajo de 43 cuartillas que elaboré en 1993 en aquella discusión que se llevó durante 1992 en todo el país acerca de la productividad, la nueva cultura laboral y la modificación a todos los contratos colectivos del país para impulsar la productividad, los indicadores de productividad y la forma como en todas las empresas, en todas las compañías, en todos los talleres, en todas las grandes fábricas y comercios se discutiera el aumento de la productividad con una propuesta de la Coparmex y la Concamín. El índice es, por cierto, muy sencilla. Un aporte de la Concamín, expansión con dos comentarios, es decir, lo que opina la revista Expansión, y una primera conclusión. Pero, como ustedes entenderán, hay mucho más elementos que están marcados aquí. Por ejemplo, en la página 14, una moderna política laboral del Estado. En la página 19, la productividad en lo general en el sector eléctrico. Y más adelante, lo particular de la productividad en el sector eléctrico, cómo se trata para el SUTER y para el ESME, los aspectos de productividad e incentivos, modernización y condiciones de trabajo, donde reviso los contratos colectivos del SUTER y del ESME. Y hay una nota que dice, los electricistas ratifican su compromiso de productividad con el convenio de productividad celebrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social entre la CFE y el SUTER el 23 de abril de 1992, donde firma como testigo de honor
el presidente de la República. Este asunto apareció en el periódico CTM, órgano de la misma. Y también consultamos el propio contrato colectivo de CFE con el SUTER. El contrato colectivo 92-94. Consultamos a la vez el contrato colectivo entre el ESME y Compañía de Luz. Bueno, dos temas. Tres, el esquema, la productividad de 1992 en la experiencia del ESME, los informes de la reestructuración. Me encontré además un periódico que la corriente sindical, Unidad y Democracia Sindical, publicaba por aquellas fechas. Eh, Perdón, no las mismas, sino en el año de 2008. La corriente Unidad y Democracia Sindical publicó un periódico que se llamó Luz Verde. Y tengo aquí el número de marzo y el índice dice la política laboral contra el trabajo de las revisiones contractuales, perdón, la política laboral contra el trabajo. El carácter de Felipillo, el Frente Sindical Mexicano, una propuesta y las tareas actuales en el ESME. La comisión política del grupo era Roberto Márquez Chávez, David Velázquez Mejía, Virgilio Avilés Garnica, Luz María Moreno Aponte y César Torruella Labrada, quienes hacían o coordinaban por lo menos el periódico Luz Verde. Otro dato que podríamos leer para estas añoranzas, como el grupo político tenía un medio de comunicación propio para con las bases, para con los trabajadores del ESME. Me encontré a su vez un debate donde se discute un proyecto de la empresa de reestructuración realizado en 1996. Aquí tengo el proyecto y comentaríamos lo que significa en conexiones, facturación, en la deuda de cuentas especiales y donde se promueve pues una reestructuración, una descripción de cómo se va a aplicar en distribución aérea, cuál es el territorio de la compañía, en fin, con un contexto general presentado por una de las comisiones de trabajo del Departamento de Cobranzas. Otra posible añoranza. Me encontré también otros apuntes del tal Víctor Sánchez,
El anterior, el esquema no tiene nombre, pero tiene mi letra. Aquí en este blog tengo unos apuntes también, puño y letra del tal Víctor Sánchez. Así empezaba yo mis trabajos en relación al sindicato y después de esto ya los pasaba a máquina o cuando llegó la computadora a la computadora. Y fíjese lo que dice aquí. Comisión para la implantación del sistema de promociones y ascensos basados en el desempeño. Solo les voy a leer 5 puntos. Por desgracia no le veo la fecha. A lo mejor leyendo podríamos encontrar una fecha. Uno, primero, compromiso para implantar un sistema de promociones sustentado en criterios de productividad y eficacia de los trabajadores. Dos, no exclusivamente en su antigüedad, misma que sería reconocida mediante una compensación económica, entre paréntesis, equidad e igualdad, mediante una compensación acumulativa en función de la antigüedad generada. Tercero, de los estudios realizados se deriva la necesidad de aplicar mecanismos que propicien a involucrar a los trabajadores con los fines del organismo. B, reconocer el esfuerzo, responsabilidad, productividad y calidad en sus labores. C, con objeto de alcanzar la modernización, proponer la participación de los trabajadores. Cuarto, que se modernice el sistema escalafonario, efectuando una administración moderna y profesional de los recursos humanos y aprovechar el sistema de remuneraciones como herramientas para promover mejores resultados y niveles salariales en función del desempeño personal. Quinto, el sistema simplifica el proceso administrativo. 5.1 amplía categorías vigentes. 5.2 orienta los programas de capacitación y adiestramiento a los aspectos sustantivos del trabajo en cada puesto para cada departamento. 5.3 sistemas de planes de carrera para el desarrollo de los trabajadores, para arraigarlos a la institución. 5.4 identifica con claridad la organización del trabajo con los objetivos estratégicos de la empresa. 5.5, con una cultura de resultados y costo-beneficio. 5.6, crea un sistema de evolución equitativa del trabajador en función de la evaluación del desempeño y el trabajo colectivo. 5.7, incorpora a cada puesto al candidato de mayor aptitud técnica y profesionalismo productivo. 5.8 genera la expedición de constancias de aptitud y certificado profesional. Otro punto. Conforme avanzamos en esta historia del ESME, resulta que tengo que lograr localizar. No tengo un gran archivo, realmente, pero el poco que tengo me permite, como hasta el momento he mostrado, con estos papeles, con estas presentaciones de ahorita, tener una amplia posibilidad de presentarles a ustedes muchos más programas de añoranzas de electricistas. En mi
cubículo que ya no tengo porque ya me jubilaron, tenía varias revistas del cotidiano con temas generales de varios asuntos, pero en especial yo estaba guardando los de movimiento obrero. En este número, en la portada, son uno, dos, tres, cuatro, cinco artículos que se proponen en la portada. El primero que provoca la portada se llama el Sindicato Mexicano a 100 años del 1 de mayo, que como tal involucra al ESME. La polaca no ha muerto. Igual es un análisis de coyuntura que nos es interés para todos, no solo para los electricistas. La fundación de la CTM, escrita por Adolfo Gili, vaya que este nos involucra. Este yo no sé si este es el que debo leer ahora o dentro de 8 días, quizá dentro de 8 días. La respuesta sindical ante la crisis, el caso del ESME. Es el cotidiano de marzo a abril de 1986. Y en medio de este, resulta que tengo un trabajo que se llama Ocho Notas. Las elecciones en el ESME, que fue publicada en el suplemento La Jornada Laboral el 30 de julio de 1992, y la nota dice, acá dice Víctor Sánchez, pero en la nota dice, porque el director del suplemento no aceptó el seudónimo de Ernesto Luis Velasco Torres, los nombres de los iniciadores del ESME, le pedí prestado el nombre a mi alumno Juan Barrera Barrera, que firmó el artículo. Finalmente fue un seudónimo. No me aceptaron Luis Ochoa, Ernesto Velasco y Toribio Torres, pero terminé usando Juan Barrera Barrera. Hoy reconozco el asunto y vuelvo a firmarlo. Lo capturé, dice aquí, y le pongo mi firma. 8 notas, las lecciones, las elecciones en el ESME 1992. Y algo que está también escrito a máquina, pero que curiosamente esta impresora no muestra bien, pero se llama Electricistas y la nueva empresa, los electricistas ante el poder político, de 1993. Otro trabajo que podemos presentar. Y otro más con... Ay, caray, este está incompleto. Está completo, incompleto. Se llama eh, Lecciones de las elecciones en el ESME, lucha democrática por el poder político. Pero cuando termina, empieza otro artículo que se llama
elecciones y nueva empresa, los electricistas ante el poder político, y hay un apartado que no terminé, que igual lo puedo concluir, que se llama el historial sindical, es decir, el proceso electoral, la lucha por el poder político y la constitución de quiénes son los protagonistas, los grupos políticos, las campañas, la experiencia laboral y el historial sindical. Me faltó el historial sindical, pero aquí está y son bastantes cuartillas. Conclusión, no es tanto, pero la duda que me inspira, bueno, por lo pronto estoy reconociendo que tengo un buen cacho de información, que por los próximos, los meses que siguen, incluyendo el año que entra, seguramente la libro. Son mis expedientes, mis escritos, todavía tengo un poco aquí, dejé algo en mi cubículo de la universidad, sí me los están guardando, espero ir un día de estos, bueno, ya no es un día de estos, el año que entra, a visitar quién sabe a quién, porque seguramente el que era mi jefe ya no va a ser mi jefe, acaban de cambiar a la directora por un nuevo director, que de nuevo es el nombramiento porque ya tiene la mía. En fin, siempre que estoy al pendiente del siguiente programa, digo de qué voy a tratar la añoranza de electricista. Y pues ya junté un material. Ahorita lo más que puedo hacer es guardarlo más o menos, ponerle una marca y a partir de ahí sacarlos para cada programa, que puede ser para uno, que puede ser para dos, según la cantidad de páginas. Me va a permitir hacer las añoranzas de electricistas para todos ustedes. Están interesantes, ¿eh? Yo me entra la duda de cuál más de los que leo. Yo creo que el de Gili, sobre todo porque creo conocer el tema y va a ser muy interesante el propio Gili que diga cómo plantea la creación de la CTM y con qué fuentes cuenta para tratar el tema. Yo tengo las mías, sobre todo el archivo del SME me ha facilitado una perspectiva muy clara de la fundación de la CTM y yo creo que ese es el que vamos a presentar la próxima semana. Por hoy me decidí por este librito. A lo mejor a ustedes les va a aparecer cualquiera de los documentos, de los comentarios que les he dicho que tengo y que podríamos hacer añoranzas de electricistas de esos documentos. Les he dicho que caí enfermo a principio de año y a principio de año me jubilé, dejé algunas cosas en mi cubículo de la Facultad de Ciencias Políticas, otra cantidad en mi casa porque ahora estoy viviendo con mi hija, hija de la resistencia, y pues me está cuidando y me jalé una caja de último momento, pero ya el material en general está en mi casa, no está lejos de esta otra casa, pero en esta mi casa de ahora pues tengo este material. No hay problema, ya descubrí que no hay problema, no hay problema. Tengo material suficiente. En fin,
Dentro de esta cantidad que me va a permitir hacer varias añoranzas de electricistas, estaba también este folleto, editado por el Sindicato Mexicano de Electricistas, como pueden ver, reestructuración y modernización de Luz y Fuerza del Centro, informe y opinión. Octubre de 1996. Añoranzas de electricistas. Por el derecho y la justicia del trabajador. Y voy a reconocer una cosa que todo mundo debemos tener claro. La historia del ESME de cualquier época, especialmente de la contemporánea, y por eso es complicado hablar de eso, nos habla de compañeros, miembros del sindicato, miembros de grupos sindicales, ahora jubilados, que en la etapa contemporánea siguen teniendo una historia que contar, de la cual yo ya les dije, no voy a hablar por el momento porque causa esquesor en la piel, da temores y sinsabores. El ejemplo es este, miren. El comité central que publica este folleto es Pedro Castillo Medellín, secretario general, Antonio Reséndiz García, del Interior, Horacio Romo Vázquez, del Exterior, Javier Carrillo Somerón, de Actas y perdón, secretario de Trabajo, Miguel Soto, de Educación y Propaganda, Rosendo Flores Flores, de Economía y Estadística, Miguel Ángel Guzmán Merjarejo, Fomento a la Salud y Previsión Social, Víctor Hugo García Lagunas, secretario tesorero, Misael Alvarado Romero, de Actas y Acuerdos, Raúl Islas Medrano, prosecretario de Trabajo, Arturo Orihuela Salgado, prosecretario de Divisiones, Miguel Ángel Rivera Vázquez, prosecretario de Obra Determinada, Pedro Vázquez Rivera, prosecretario de Escalafones, Gonzalo García Nájera, prosecretario de Sucursales, Augusto Yáñez Rodríguez, prosecretario de Jubilados, Rafael Ramírez Ochea, prosecretario de Recreación, David López Parra, prosecretario de Seguridad e Higiene, Ramón Félix Pacheco Llanes, prosecretario de Capacitación, Instrucción y Adiestramiento, Miguel Ángel Keiser Espinosa, prosecretario de Servicio Médico. En las comisiones autónomas, Gustavo Leopoldo Lugo Pérez, Rubén Pineda Hurtado, Escándar Chable Mansur, Rogelio Roberto León López, Julio López Álvarez, Jaime Torres Flores, Humberto Barrales Cantero. Hoy estos nombres los puedo buscar con claridad en dónde están colocados. Hoy estos nombres, queramos o no, aquí hicieron su parte de la historia y en la actualidad cada cual está haciendo parte de su historia también. Por más que unos digan ya no, todos los jubilados son parte del ESME. Muchos de los que aquí acabo de nombrar son jubilados. Siguen siendo parte del ESME. Gracias
a los estatutos de 1956. Queramos o no, excepto por los compañeros que murieron, siguen siendo parte de la historia. El secretario de Trabajo, Francisco Javier Carrillo Soberón, falleció el año pasado, jubilado. Era una parte activa prominente los últimos 2 años de su vida, porque fue parte de la Secretaría de Energía de la nueva época que llegó al gobierno. Lo conocí cuando llegó a la Secretaría de Actas y Acuerdos e hicimos un trabajo maravilloso en la Secretaría de Actas y Acuerdos. Un día les comento lo que hicimos ahí. Pero Francisco Javier Carrillo Soberón, como jubilado, incluso estuvo participando en un programa de Radio ESME, como Pateando el Bote se llamaba, donde se trataba de historias y comentarios en ocasiones chuscos. Pero el resto no solo son parte de la historia y en este momento de lo que vamos a leer de este proyecto de reestructuración y modernización, sino, insisto, en la época contemporánea, donde en esta época contemporánea ya rasga la piel en China y da cuscús. En fin, dice el documento, no sabemos, normalmente este tipo de documentos los hace alguien en especial o comisionan a 2 o 3 compañeros. No tiene firma especial ni propuesta característica. Se le atribuye seguramente a un pleno del Comité Central. Esta es la presentación y el saludo. La dirección del sindicato se dirige a ustedes con el objeto de ampliar la información dada a conocer por nuestros compañeros representantes en los diferentes centros de trabajo relativa al proceso de modernización e implantación de la nueva estructura administrativa de luz y fuerza del centro. Este proceso, como un todo cambio profundo, ha suscitado algunas dudas, las cuales queremos disipar de manera constructiva haciendo las siguientes precisiones. 1. La reestructuración de Luz y Fuerza constituye el reto más importante planteado en los últimos años a nuestra organización, que debemos afrontar con decisión y unidad, puesto que ello constituye la valiosa oportunidad de consolidar el nuevo organismo, a fin de mejorar nuestras condiciones de trabajo y la calidad del servicio público de energía eléctrica que prestamos en la zona central del país. 2. La reestructuración fue reconocida como una necesidad por el sindicato desde el convenio celebrado con la empresa y el gobierno federal el 14 de marzo de 1989, en donde el Ejecutivo Federal se comprometía a constituir un nuevo organismo de luz, un nuevo organismo en sustitución de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en liquidación. Esta necesidad de reestructuración fue ratificada con la cláusula quinta del convenio de creación de Luz y Fuerza del 1 de febrero
de 1994. Y muy recientemente, en la cláusula 19ª del convenio final de revisión contractual de 1996-1998. 3. Actualmente, Luz y Fuerza funciona desde el nivel de subgerencias con una estructura administrativa heredada de la desaparecida Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que hemos convenido en reestructurar dadas las limitaciones que presenta en sus áreas operativas y administrativas. También es necesario mencionar, en referencia a lo anterior, que Compañía de Luz y Fuerza del Centro fue reestructurada totalmente en 1966 y por una década su desarrollo fue normal. Sin embargo, a partir de la declaración de liquidación en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica del 22 de septiembre de 1975, deliberadamente sus recursos fueron restringidos, propiciando un deterioro constante de sus sistemas administrativos y áreas operativas. Se me acabó el tiempo. Perdón. Pues en eso nos quedamos y el próximo lunes seguimos leyendo esta propuesta de modernización y reestructuración a cargo de la nueva empresa explicada y presentada por el Comité Central. Bueno, pues nos vemos en el próximo programa. Dicen que le deben dar un me gusta, que deben suscribirse, que deben darle like y que no sé qué. Pues todo eso que tienen que hacer, háganlo por favor, para que sigamos saliendo en las redes, como dijo alguien, en las benditas redes sociales. Hasta pronto en otra añoranza de electricistas. Tomen su chocolatote. Hasta luego.